buenas tardes. Soy Doña Paola Patiño Cardeño y Margery Rubelén Víquez, estudiante del grado 10º del Colegio San José de Mocoso, institución rural que pertenece al municipio de San Juan de Girón, Santander, en Colombia. El entrevistado que hoy, 23 de noviembre, nos acompaña es el señor Jesús Antonio Quintero Huasca, quien tiene el gusto de compartir con nosotros esta entrevista que se realiza en el Salón Comunal de la Vereda Mocoso. Don Jesús, ¿tiene el gusto, por favor, de seguir? Buenas tardes. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Señor Quintero, ¿está dispuesto a firmar la escritura donde autoriza a Voces Cívicas un proyecto de banco de memoria para la democracia internacional, su entrevista como base para futuras investigaciones educativas? Claro que sí. Gracias. Procedamos entonces a las preguntas. ¿Podría comentarnos brevemente los aspectos más destacados de su vida? Claro que sí. Vengo de una familia campesina, papá y mamá de 14 hermanos. Soy el sexto de mis hermanos. Hice mis estudios básicos en Girón. De ahí ingresé a una empresa que se dedicaba al maquinado y ensamble de partes para vehículos. Allí laboré durante 20 años. Durante esos 20 años hice otras especializaciones en el servicio de aprendizaje SENA, como fue máquinas de herramientas, control numérico, soldadura de arco y soplete y sistemas. Durante los 20 años en la compañía me destaqué siendo uno de los mejores sugerentes del mes y del año por muchos años, liderando grupos de trabajo. De ahí, de retirarme de la empresa, regresé nuevamente al campo. ¿Puede decirnos cuándo y cómo llegó a tener conciencia política social? Pues se puede decir que tengo conciencia política social desde el momento en que ingresé a la compañía, porque ahí trabajé muchísimos años liderando grupos de trabajo. ¿En qué consistían esos grupos de trabajo? Esos grupos de trabajo consistían en pasar sugerencias para reducir tiempos de programación de maquinaria, tiempos de maquinado, reducir inventarios, reducir espacio y en general reducir gastos. Después de retirarse de la empresa y llegar a la Vereda Mocoso, ¿qué lo motivó a que usted continuara con su activismo cívico? Me motivó a continuar con mi activismo cívico al ver tantas necesidades en la vereda. ¿Cuáles necesidades? Había muchísimas, como eran las vías, la educación, la salud, la parte recreativa de los niños, la niñez, las familias que no tenían recursos, como de pronto sembrar árboles, la reconstrucción del templo y en general había muchas necesidades. Cuéntenos qué logró para satisfacer tales necesidades. Bueno, para poder ayudar a satisfacer tantas necesidades en la vereda, conté con el apoyo del secretario de Desarrollo Departamental, llamado el Dr. Josué Quintero, que me ayudó a gestionar varios proyectos. Entre esos gestionamos maquinaria y recibo para vías. Gestionamos un programa de árboles frutales para 17 familias, dándoles la asistencia durante un año. También gestioné un programa para la niñez, para mejorarles la alimentación y para darles charlas a sus padres de cómo tratar y cuidar a sus hijos. También trabajamos haciendo actividades
También se trabajó en la parte de la salud, afiliando a las personas al CISBEN y luego ayudándolas a conseguir las ARS para que mejoraran su salud. Usted nos comenta que trabajó en la parte deportiva. ¿Qué hizo para lograr este beneficio? Bueno, en la parte deportiva, anteriormente en la escuela no tenían los niños donde recrearse, entonces conseguimos una cuchilla y hicimos una explanación para que los niños ahí pudieran recrearse. Y más adelante, pues, con los padres de familia y políticos, conseguimos una partida y se pudo construir un polideportivo. Y respecto a la energía y al agua, ¿qué consiguió? Con respecto a la energía, logré pasar un proyecto para 14 viviendas y se les pudo instalar gratuitamente, dándoles materiales, como eran los materiales y la mano de obra. En cuanto al agua, había una problemática en la escuela, los niños perdían mucha clase debido a que por falta de agua. Entonces conseguimos más de 500 metros de manguera y pudimos instalar el agua para que la hubiera de diario. Y por último, ¿qué nos puede decir acerca de la educación? Acerca de la educación, trabajamos mejorando la calidad en la primaria y buscando iniciar el bachillerato. ¿En qué se enfocó principalmente al ver tantas necesidades en la vereda? Bueno, al ver tantas necesidades en la vereda, me enfoqué principalmente en la parte de la educación, porque me preocupaban mis 2 hijos. Allí empezamos con la señora Isabel Colmenares, casa por casa, convenciendo a los padres de familia y los alumnos para que continuaran con el bachillerato. Y así fue como logramos conseguir 22 matrículas y así fue como el alcalde nos adjudicó un profesor para el 6º grado. Y así es como se inicia el bachillerato. Al año siguiente tenemos ya 6º y 7º. Entonces, debido a falta de salones, hubo que hablar con los docentes para que ellos se fueran a dormir a nuestras casas y poder rehabilitar esos dormitorios como salones de clase. Al año siguiente ya teníamos el grado 8º. Teníamos el mismo problema de salones, entonces decidimos con todos los padres de familia construir unos salones provisionales para que los niños ahí pudieran recibir las clases. Y así fue como llegamos al grado 9º y fuimos nuevamente a la administración a pedirle que se nos dieran o se nos construyeran más salones y se nos nombraran docentes, pero la respuesta de la administración era de que no había recursos, de que había que enviar los niños a Lebrija o a Girón, que era lo más cercano que había. Entonces, debido a la dificultad de transporte de los niños y a la parte económica de nosotros los padres de familia, nos era imposible enviar a los niños a la ciudad a estudiar. Entonces decidí liderar una marcha con todos los padres de familia y alumnos y ir a protestar por los derechos a la educación. ¿En qué consistió esa marcha pacífica de la que nos hablan? Bueno, esa marcha consistió en ir a reclamar la construcción de un colegio que necesitaba nuestra vereda para nuestros hijos. ¿Logró su objetivo? En parte sí, porque al año siguiente se nos construyó un aula, se nos equipó un salón en sistemas, se nos instaló el internet, se nos nombró un rector y así es como ha venido mejorando nuestra educación en nuestra vereda. Pero queda muchísimo todavía por mejorar, porque
aún no tenemos todavía un colegio totalmente terminado que cumpla con todas sus necesidades. ¿Cambió su vida al involucrarse en esta actividad cívica? Claro que sí cambió mucho porque se obtuvieron logros, conocimientos, experiencias, también dificultades con aquellas personas negativas. ¿Cómo mide el éxito de su compromiso cívico? Yo diría que como metas, que se han logrado no del todo porque hay que seguir trabajando para concluir esas metas. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes respecto al activismo cívico? Yo le diría a los jóvenes que primeramente que estudien, porque el joven que estudia tiene más oportunidades que los que no estudian. Segundo, que aprendan de sus padres, de sus profesores y de sus líderes. Los invito a que participen para que pierdan ese miedo, ganen esa confianza en sí mismos y de los demás, para que el día de mañana puedan ser grandes profesionales y grandes líderes de este país. Gracias, don Jesús, por acompañarnos en esta entrevista para el proyecto Voces Cívicas. Gracias a ustedes, porque debido a esta entrevista se da a conocer nuestra vereda y sus necesidades. También quiero hacer aporte de este material que hace constancia de lo hablado. Gracias, don Jesús, por entregarnos ese material. Esperamos que siga gestionando labores de bien común. Claro que sí, seguiremos trabajando porque tengo 2 hijos que me preocupan mucho